Hola a todos, pues hoy estamos grabando esta conversación que voy a tener con Patricia Fagunde. Hicimos un primer intento en Instagram, pero no nos ayudó, así que decidimos, bueno, hacerla grabada en este sistema para poder tenerla en el canal de YouTube y creo que era una conversación tan bonita que merecía también que lo hiciéramos ya con ciertas garantías. Voy a presentar brevemente a Patricia. Yo le tengo mucho respeto porque para mí es un referente y mucho cariño al mismo tiempo porque ella es una experta en escritura terapéutica, es psicóloga también como yo y ella es uruguaya pero vive en Argentina, aunque viaja bastante a Uruguay también, trabaja mucho online y la conocí hace un año o hace un año y medio quizás, no tanto tiempo, y siempre para mí es una alegría conocer a alguien que está en el mundo de la escritura terapéutica porque no hay tantas personas, ¿verdad, Patricia? Así es, hola Sonia, un gusto para mí también estar conversando con vos. Teníamos pendiente esta conversación, así que en realidad venimos conversando mucho, siempre digo, venimos conversando mucho en privado, pero en un momento dijimos, esto tenemos que compartirlo con otras personas, así que también agradecida a quienes nos escuchen. Genial, pues quiero contar además alguna cosa más tuya y es que hay algunas formaciones poquitas de escritura terapéutica, que de esto ya habíamos hablado tú y yo, ¿no? No hay unas formaciones muy regladas, ¿no? No hay como un máster, no hay como algo muy universitario ni nada. Creo que las dos hemos ido un poco picoteando, ¿no? En la formación en este camino. Y me gustaría saber que nos compartas tú cómo lo has hecho, ¿no? ¿Cuándo te surgió la bombillita esta de, ay, escritura terapéutica, ¿no? Quiero formarme en esto, quiero saber más. ¿Y cómo lo has hecho un poco para aprender? Bien, qué linda pregunta porque me remota a mis inicios. Lo cierto es que, voy a contar la historia breve porque podríamos estar mucho tiempo con todo lo que, el tiempo y las cosas que han pasado en el medio. Pero yo siempre digo, todo inició cuando yo estaba escribiendo mi tesis para recibirme de psicóloga y no podía escribir y tenía un famoso bloqueo del escritor o escritora, pero yo decía, pero si a mí me sale bien escribir. Y ahí se me ocurrió, tenía varias ideas de temas para investigar y dije, a ver, ¿qué pasa con la escritura? Que no puedo escribir, si yo escribo desde muy chica, llevo diarios, me sale bien, me gusta. Y ahí apareció el mundo de la escritura terapéutica. De hecho, automáticamente mi tema de tesis pasó a ser la función de la escritura, que es la tesis con la que me recibí. Y de ahí empezó el camino más, digamos, formal y autodidacta de investigando sobre la escritura. Fue automáticamente donde eso que yo sabía desde muy chica que hacía bien escribir, fue tomando un marco más científico, si se quiere, más serio o académico, y poniéndole nombre a cosas que yo sabía que podía suceder cuando escribíamos, a nivel emocional sobre todo. Así que así fueron mis inicios. Inmediatamente que empecé a trabajar como psicóloga vinieron las formaciones y también digo, me encontraron las formaciones porque como vos decís, Sonia, no existían formaciones, no había un lugar donde uno puede ir a aprender sobre cómo usar la escritura en los espacios con fines terapéuticos. Y me acuerdo que en ese entonces me cruzaba por los pasillos a colegas, me decían, Patri, mi paciente escribió una carta, ¿qué hago? O estoy trabajando con un adolescente y quiero proponerle escribir, ¿cómo empiezo? Y me di cuenta que en los pasillos y en esos 5 minutos entre consultantes iba contando acerca de cómo yo lo hacía y eso que yo había estudiado, investigado. Y dije, bueno, esto tengo que transformarlo en un curso. Y bueno, hoy en día tenemos la formación, pero bueno, resumí en pocas palabras, grandes caminos, ¿no? Largos caminos. Claro, es un camino de picar piedra, ¿no? Es de ir cogiendo de aquí, de allí, integrando lo que sabes, luego también todo ese conocimiento con esas cartas reales ya que te mostraban, ¿no? Y todo un trabajo Así, interior e intelectual para ti también interesante, ¿eh? así En es. cuanto a la formación, también quería decir que Patricia, tienes la formación, la única que yo conozco, que es dirigida a profesionales. Si quieres Así es. contarnos un poco, porque además creo que todavía estás haciendo la edición de este año, ¿no? Estáis en ello, ¿no? Sí. Sí, en este momento que estamos grabando esta conversación, está terminando, ya estamos en el último tramo de la quinta edición. Lo cierto es que yo empecé más o menos en el 2017 y 18 con grupos de estudio, ya te digo, bueno, empecé a juntarme con profesionales, en su mayoría psicólogas, pero no necesariamente del campo de la psicología, también de otros campos de la ayuda. Por eso yo digo que la formación está dirigida a profesionales de la ayuda, de la asistencia, del cuidado, porque no es exclusivo de la psicología. Y
en esas conversaciones y en esos grupos me di cuenta que yo tenía un método, algo que yo no sabía, pero que tenía un método acerca de cómo era trabajar con la escritura en estos espacios de ayuda que tenía que ver con mis investigaciones, mis sistematizaciones. Eso me llevó a tener más curiosidad sobre, bueno, qué hacen otros colegas, así fue como empezamos a conversar con vos, bueno, cómo hacen otros colegas, otros profesionales, y qué es eso que estoy haciendo yo. Y eso también tomó todo un marco en el 2022. Entonces hice como un cambio de lo que era la formación y nació una nueva formación porque ya venía haciendo programas de formación, pero este programa que está funcionando actualmente tuvo todo un cambio donde ahora sí está más claro el método con el que yo trabajo. Y empezamos en el 2022, ya han pasado creo que más de 60 profesionales. Es una formación online, con lo cual también permite que haya participantes de diferentes países. Eso también es sumamente rico en cómo el intercambio que se produce. Así que así, digamos, como que toma forma, ¿no? Para mí era muy importante hacer una formación que cuesta bastante sostenerla y sobre todo sacarla a la luz, difundir, pero yo siempre digo, mi bandera está en la idea de que se tome la escritura desde un lugar de responsabilidad sobre su uso en los espacios de ayuda. No es solamente una tarea o una actividad que invito a mis consultantes, sino saber que si invito a escribir, tengo que conocer esa herramienta, tomar responsabilidad, saber todas sus potencialidades y sus límites. Entonces, un poco por ahí va abrazada la misión o la visión de la formación, ¿no? Yo creo que es súper importante, Patricia, que hayas hecho esta formación porque creo que te lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Yo veo que hay un poquito como una tendencia en redes sociales, por ejemplo, lo veo mucho en Instagram, ¿no? A llamar escritura terapéutica a cosas que en realidad tampoco lo son, ¿no? Como algunas prácticas como de journaling que tampoco viene a ser journaling, ¿no? Porque un poco lo que parece que hacen en esos grupos y talleres será algo muy bonito, muy, puede ser muy constructivo, no lo sé, pero no lo es, ¿no? Entonces, bueno, hay como algunas prácticas que no son exactamente escritura terapéutica y con determinadas personas que a lo mejor tengan alguna expectativa y que vengan de problemáticas más complejas puede ser incluso contraproducente, ¿no? Así es. Una cosa es que la práctica en sí misma tenga efectos terapéuticos y otra cosa es la escritura terapéutica, ¿no? Por lo menos a mí me gusta como diferenciar esas dos cosas. También se dice mucho esto de la escritura es una terapia y entiendo que muchas veces lo decimos como una forma incluso de reducir las palabras, pero lo cierto es que no hay investigaciones que demuestren que la escritura en sí misma aislada sea un proceso terapéutico, ¿no? O un abordaje terapéutico. La escritura sigue siendo una herramienta, un medio. Y en el campo de la ayuda, ¿no? De la psicología y de otras profesiones, no es el fin tampoco. Esto yo siempre digo, es lo que diferencia de un taller de escritura creativa, es que acá no es el fin que escriba, sino que en todo caso la escritura será ese puente para llegar a otro lugar, ¿no? Y es cierto que se habla mucho de escritura terapéutica en las redes, algo que pasa con otros temas también, ¿no? Como que se empieza a manosear mucho. Y para quien le gusta escribir y sabe que le hace bien, quizás no ve tanto el problema ahí, sino que yo creo que el problema está cuando profesionales empiezan a hacer uso de la escritura, hablan de escritura terapéutica, pero no tienen claro cuáles son sus alcances, sus limitaciones, y justamente el cuidado que hay que tener cuando ofrecemos una herramienta a personas que sobre todo vienen con un dolor, ¿no? Vienen con una herida abierta y hay que tener mucho cuidado y respeto por eso. Sí, totalmente. Claro, lo veo así también, Patricia. Y luego no sé si en consulta, yo a veces me pregunto si la escritura como herramienta es para todos. Mm. No sé cuál Buena es tu pregunta. experiencia. Buena pregunta. Me haces pensar, es una pregunta, así que ese dilema, no sé cómo nombrarlo, que tengo muchas amigas, colegas, con profesionales conocidas que también vienen del mundo de la narración oral. Entonces la discusión es, bueno, ¿qué es más accesible para la persona, la narración oral o la escritura, ¿no? Que me acuerdo de una colega que siempre decía, bueno, en realidad libros sobre escribir hay muchísimos, entonces no es tan fácil acceder a la escritura. Por algo hay tantos libros acerca de cómo escribir, cómo superar el bloqueo. Lo cierto es que la escritura requiere un proceso, ¿no? Que es mucho más lento que el pensamiento. Hay todo, no es solamente muevo la mano, hay todo un proceso también a nivel cognitivo, cerebral, que sucede cuando en el acto de escribir. O sea, se escribe con el cuerpo todo.
Em, pero por supuesto necesita mínimos requerimientos. Sí es cierto que cuando hablamos de escritura terapéutica no estamos hablando de conocimientos literarios o conocimientos gramaticales o ser experto en, no sé, en esto de la buena letra y demás, ¿no? Lejos de eso, la escritura, cuando la usamos con intención terapéutica, no importa nada, no se edita, no importa si están mal escritas las palabras, eso no es importante, pero sí mínimamente se necesita escribir. Y ya el hecho de que necesite que la persona sepa escribir ya es un límite que no alcanza a todas las personas, ¿no? Después, para ser un poquito más rigurosa con la pregunta, pensaba en, hay que tener mucho en cuenta la relación que tienen las personas con la escritura. Sobre todo quienes nos gusta mucho escribir, Claro. escribimos diarios desde muy chicas, no todas las personas tienen esa experiencia, ¿no? Y el hecho de que a mí me haya hecho bien escribir en mi vida no quiere decir que lo va a ser igual a otras personas o que va a ser la misma experiencia. Y algo que yo insisto mucho en la formación es indagar la relación que tienen las personas con la escritura. Y les va a sorprender, pero hay muchas historias de dolor, eh, diría hasta traumáticas, donde la escritura fue vulnerada, no sé, diarios que fueron leídos, y esas lecturas de diarios que fueron como vulnerados también generaron muchos, bueno, muchos problemas a nivel familiar. También para algunas personas ha tenido mala experiencia en lo que es en el nivel escolar, con docentes que quizás criticaron una escritura. Entonces, hay que tener mucho cuidado al ofrecer la herramienta. Es muy importante indagar ese vínculo. No sé si te hace sentido esto, porque también vos Sí. acompañás bastante con la escritura, si te ha pasado también algo de esto, ¿no? Totalmente. Primero la tendencia de que como a mí, a nivel mío, de Sonia, me ha ido bien, tiendes a pensar que a todo el mundo esto le va a servir y le va a causar como eso, la misma experiencia, ¿no? Y en un momento tuve que parar y decir, Sonia, no, plantéate estas cuestiones que tú estás diciendo, que son como muy simples, pero muy importantes, ¿no? Indagar qué relación tiene la persona con la escritura, ¿no? No, Sí, depende de qué relación tenga, no a todo el mundo le va a ir bien. También me he sí. encontrado, como tú dices, personas a las que le han leído un diario íntimo de pequeña y bueno, pues esto les ha causado luego pues un bloqueo y un trauma tremendo con la escritura o incluso experiencias en el colegio, como tú decías, ¿no? Y Sí. esto es muy, muy importante. Sí, pienso también, algo que me ha pasado a raíz de la formación, es que llegan personas que quieren formarse en la escritura porque quieren trabajar con esto que conocemos como escritura terapéutica, o por lo menos con la escritura para ayudar a otras personas, y, y lo que tienen de base es su experiencia personal. Ujú. A mí me hizo bien escribir en diferentes momentos de mi vida, no sé, algún duelo, alguna situación Mm, complicada, situación traumática, y quieren acompañar a las personas a que puedan vivenciar esa experiencia con la escritura. mm, Y yo siempre digo que en el trabajo con la escritura terapéutica, es decir, el ejercicio de usar esa herramienta como profesionales, hay como un recorrido. Y sí es cierto que muchas veces ese recorrido, ese camino, inicia con nuestra propia experiencia, ¿no? Con nuestro vínculo con la escritura, porque sabemos que escribir hace bien. Pero eso no es suficiente para acompañar a otras personas. Necesitamos un marco desde el cual sostener esa herramienta. Por eso es muy importante nuestra formación previa. No existe un abordaje de la escritura terapéutica, sino que es una herramienta en la cual nos podemos formar, pero es importantísimo contar con una formación de base, porque es nuestra formación de base la que va a dar el marco desde el cual intervenimos con esa herramienta. Y creo que ahí también, pensando en esto que conversábamos, muchas veces sí. está el error de no, tenía que formarme, tenía que tener una idea de otras cosas acerca de cómo es acompañar el sufrimiento, ¿no? Ujú. Si no queda como, bueno, a mí me hizo bien y de mi experiencia te acompaño y eso incluso puede ser peligroso, ¿no? Claro, el peligro es un poco que le puedas acompañar a una persona utilizando esta herramienta sin tener una formación previa, como tú dices, y que luego tú habrás visto que pasan cosas, ¿no? Hay situaciones en las que se desvela algo o tal, y esa persona tienes que saber cómo sostenerle, depende de lo que esté pasando, ¿no? Exacto. A mí me pasó que una chica me contó una vez que haciendo un acompañamiento de este tipo hubo una persona que se rompió y ella se vio que no supo qué hacer. Y ella misma me lo confesó y me lo dijo, me sentí tan mal porque no supe sostener la situación, no supe qué hacer con eso, ¿no? Es como he Sí, abierto la caja de Pandora y ahora no sé qué hacer con esto, ¿no? O es como exactamente, subirte a conducir un coche igual sin tener el carnet tal de cual, tal cual. conducir, ¿no? No sabes.
Y bueno, creo que es interesante esto, ¿no? También, bueno, poner un poco sobre aviso que determinadas personas vienen con unas experiencias que les brindas la escritura como herramienta y bueno, que no es un juego, entre comillas, ¿no? Que Sí. Incluso pienso en algo que hemos conversado nosotras, que es, muchas veces se cree que la escritura terapéutica es un tipo de escritura en mm, particular, ¿no? sí, Y a mí me gusta pensar que la escritura es la escritura. Y en todo ujú, caso, nosotras le vamos poniendo denominaciones sí, según el objetivo para la que usamos, ¿no? Usamos escritura creativa, escritura literaria, escritura personal, escritura curativa, meditativa. Hay un montón de denominaciones que transcurren por ahí, ¿no? Catártica. Entonces me gusta como diferenciar esto y entender que cuando por lo menos ahí pienso la escritura terapéutica como algo más grande, lo pienso también como un proceso. No es solamente escribir de lo que me pasa, porque en todo caso si escribo de un enojo estoy quizás más acercándome a una escritura más catártica, sí, me genera un alivio momentáneo, ¿no? Pero la escritura terapéutica la pienso más como un proceso que implica transformación, que es alguna palabra que sé que a vos te gusta, ¿no? Es sí. algo que implica un cambio, un movimiento. Entonces, no es un texto, sino son varios textos que escribo, que me interpelan, que reviso y que vuelvo a nombrar en esos textos algo y en esa repetición del nombrar empieza a ocurrir esto del cambio y la transformación. Entonces también esa diferencia, ¿no? Como no es escribir de un dolor de la infancia. Escritura terapéutica no es un ejercicio de escritura, sino es todo un proceso del uso de la escritura y de eso que le sucede a la persona a medida que va acercándose con las palabras a la herida, ¿no? Total, me ha encantado cómo lo has explicado, Patricia. Yo no lo hubiera explicado mejor. Pero sí, además es una de las cosas que cuando hablamos de las primeras veces, ¿no? Cuando escuché que decías esto así, ¿no? Para mí la escritura, para que haya pues ese componente terapéutico, tiene que ir aparejada a una transformación, ¿no? Y es exactamente como yo lo veo también, ¿no? Y era una de las preguntas que tenía para ti, ¿no? Pues eso, que tiene que haber una transformación y que lo has descrito como un proceso, no es algo que escribes un texto y boom, pasa o como alguna magia o algo así. No es así, es poco a poco y cómo te vas acercando, como dices tú, vas abordando hasta que llegas más a estar cerca de la herida, ¿no? Poder además Totalmente, atreverte a mirarla en ese momento, porque también hay momentos, ¿no? A es cierto. veces, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Estas personas que llegan y ahora tengo miedo de mirar aquí, ¿no? De esto que estoy... Sí, me ha pasado experiencias de todo tipo, ¿no? Personas que por ahí llegan al espacio terapéutico, el espacio que es más uno a uno, a mí me gusta llamarlo conversaciones terapéuticas, porque les gusta escribir y quieren usar la escritura más un fin más terapéutico y vienen practicando mucho la escritura, les encanta escribir, pero cuando se trata de escribir del dolor, se bloquean. Yo lo llamo el bloqueo emocional, ¿no? Y me dicen, pero si a mí me gusta escribir, ¿y cómo puede ser que no me salga a escribir esto, ¿no? También recuerdo un consultante que muy, muy querido hace muchísimos años que me dice, Patri, yo sé que tenía que escribir, pero ¿sabes qué? No escribí, me dice, no escribí nada. Pero ¿sabes por qué? Me decía, porque yo sabía que si yo me sentaba a escribir, tenía que ir a lo profundo, tenía que encontrarme como cara a cara con el dolor. Entonces no podía escribir. Él reconocía que no se podía sentar a escribir porque no era escribir sus poemas o sus cuentos que escribía de forma quizás más creativa o literaria. Era encontrarse con un dolor que él estaba como llevando su ritmo al acercarse a eso. Y por eso yo digo que las personas somos expertas en nuestras vidas. Las personas que acompañamos saben cuándo acercarse a una escritura o no. Entonces también, por más que nosotras invitemos a escribir de algo, si la persona no está lista, no lo va a hacer. Pueden aparecer excusas como el no tuve tiempo, me olvidé, pero tiene más que ver con ese saber interno de no es el momento, ¿no? Pero sí, bueno, después personas que por ahí, sí, nunca escribieron y un día te traen un texto y me salió esto y es un texto súper profundo que abre muchas conversaciones y siempre digo, acelera más un proceso terapéutico porque hay algo ahí que se dice que además queda como una huella, ¿no? Que es mucho más contundente, sí. A mí me ha pasado también sorpresas, ¿eh? De personas que a priori no tenían una relación con la escritura, no parecía que tal, y un día de repente me han venido con un texto y yo súper contenta. Y bueno, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Y además me parece también esta palabra acelera. A mí lo que me ha pasado con la escritura es que veo que acelera mucho el proceso Sí, terapéutico, sí. ayuda a Bueno, avanzar.
Y David Epstein, que es un terapeuta exponente de la terapia narrativa, que no tiene que ver con escribir, pero que él usa mucho la escritura de cartas en el proceso de terapia narrativa, él dice que escribir una carta terapéutica equivale a 5 o 6 sesiones de conversación, Mm, ¿no? sí, Por sí, lo contundente que es un documento narrativo, ¿no? Eso totalmente. sí. Eh, bueno, se me disparan como para muchas cosas, muchas ideas de lo que vamos Ujú. conversando, pero esto yo pensaba en también las personas cuando llegan a la formación, sobre todo cuando quieren usar la escritura con otras personas y quieren formarse, uno de los mayores miedos es cómo hago que las personas se escriban, ¿no? Y también han tenido mucha frustración en invitar a escribir y que la persona no escribe, y yo creo que hay por lo menos 3 cosas que garantizan que podamos escribir o que las personas escriban en contextos terapéuticos. Una es esta que te decía eh, de la relación que tienen con la escritura. Si las personas tienen una relación positiva con la escritura, les gusta escribir, han sido alentados en la escritura a lo largo de su vida, entonces es más fácil que se acerquen a escribir en un espacio terapéutico. Por lo contrario, si tuvieron experiencias negativas, es muy probable que no quieran escribir, les cueste mucho. Por eso es importante indagar la relación. Otra tiene que ver también con la confianza en el espacio terapéutico. Si la persona está ahí porque está esperando que la ayudes, entonces va a confiar en que las herramientas que le brindes van a ser para ayudar. Entonces, ahí me lleva al tercer punto, que es el vínculo terapéutico, y creo que es el más importante, ¿no? Si confía en vos, si hay un buen vínculo terapéutico, un vínculo, pues digo, el espacio terapéutico se construye entre dos, ¿no? Entre la Ujú. persona, el consultante y el terapeuta o la terapeuta. Entonces, si confía y entiende para qué le invitas a escribir, entonces es más fácil que acepte esto de escribir, ¿no? Hay Claro. muchas más otras razones por las cuales no escriben, pero bueno, no la vamos a alargar más, Bueno, pero pensé pero en es estas tres, cierto, ¿no? estas tres son muy importantes, ¿cierto? Para empezar, pues sí, la verdad que son como las básicas, ¿no? Las más Sí. importantes. Ujú. Sí, 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 sí. Vale, Patri. Mira, y ahora tengo aquí una frase para ti, que tengo por aquí este libro de Silvia de la Coan, de la cual hemos hablado, que además ella, pues bueno, ha escrito varios libros, ¿no? Tiene otro que es como el más referente, ¿no? Este es más joven, este libro, sobre la Sí. escritura, ¿no? Y lo estaba leyendo y habla de la autobiografía, ¿vale? Mm. Entonces ella aquí tiene una frase, ¿no? Ella dice, a ver si lo encuentro, pero sí te voy a preguntar sobre esto, sobre el tema de la autobiografía, ¿no? La Ella dice, la autobiografía. escritura autobiográfica responde a la necesidad de contar lo que nos pasa. Ujú. ¿Qué opinas tú de esto, de la escritura autobiográfica? ¿Te ha venido gente en plan, yo quiero escribir lo que me ha pasado, lo que me está pasando, la relación que he terminado? Supongo que sí, ¿verdad? Sí. Está bueno esto porque en la formación lo aclaramos. En general, la escritura terapéutica asumimos que es escribir de la propia vida, ¿no? Ujú, Entonces decimos, bueno, toda escritura terapéutica es autobiográfica, y acá quizás quienes saben de letras nos van a acompañar mejor a diferenciar que si podemos mirar la autobiografía como una forma de escritura, ¿sí? Como un género discursivo, si se quiere, que si bien es más libre que otros géneros como el cuento, la poesía, la autobiografía puede tomar esas diferentes formas. Puede haber un cuento autobiográfico, un poema autobiográfico, ¿no? Es mucho más libre. Se asume que en la escritura autobiográfica se escribe en primera persona, aunque no necesariamente, pero sí quizás entender, o por lo menos está consensuado, que cuando hablamos de la escritura autobiográfica estamos hablando de llevar la propia vida a la escritura, a un relato o a un texto, ¿no? Entonces, en ese punto sí me acerco a esto que trae Silvia de la Coan en esa frase, ¿no? Ella lo nombra como una necesidad, y es cierto que más de una vez, bueno, ¿quién no ha dicho, quienes están más en cerca de la escritura, dice, bueno, esto podría ser una película o esto podría ser un libro, ¿no? Están esas dos frases. Bueno, esto tranquilamente podría ser un libro. Podrías escribir un libro de esto que te pasó. Es una frase que se usa bastante y muchas veces llega de una forma mucho más real. Es, necesito escribir de esto, ¿no? Para que quede como legado, porque necesito que esté como enmarcado en ese libro, ¿no? Como hay algo ahí de sostener esa historia en un soporte como libro. Después los motivos se van trabajando en el espacio terapéutico y pueden ser diversos. En general, en el espacio que yo acompaño, no acompaño a escribir un libro más del orden literario, eso quizás lo derivo a colegas más expertas, pero sí es cierto que han llegado personas que por ahí van con la intención
con personas expertas en el mundo literario a escribir un libro sobre su vida y se encontraban con este bloqueo emocional y era, bueno, a justo llegaron a un evento de su vida que era muy difícil poner en palabras y entonces venían al espacio terapéutico, ¿no? Em, También es pensar, bueno, pienso muchas cosas de la autografía, pero creo que eso por un lado, y creo que sí, si hay algo que sana es poder poner nuestra vida en un relato, en nombrarlo, en palabras, ¿no? Porque de hecho, y esto viene más de la terapia narrativa, eh, todo el tiempo estamos contando nuestra identidad, nuestra vida en forma de relato. De hecho, es la metáfora en la forma en cómo conocemos el mundo y cómo damos a conocer el mundo, ¿no? Siempre yo llego acá y me presento en forma de relato. Y cuando hablamos de un relato, una historia, si se quiere, es una serie de eventos que están unidos en una secuencia en relación a un tema, ¿no? Y secuencias, bueno, algo del pasado, del presente y el futuro están ahí enmarcados. Entonces, todo el tiempo hacemos esto. Cuando la persona llega al espacio terapéutico, llega también contando historias. El hecho de llevarlo a la escritura, así como los animales van dejando sus marcas, como especie humana vamos dejando nuestras huellas con la escritura, ¿no? Con las palabras. Entonces creo que ahí cuando hay una necesidad de escribir y contar eso, me parece que hay algo de lo doblemente terapéutico. No es solamente nombrar lo que me pasó, sino hacerlo público, que cobre estado público, es buscar también testigos que oficien, que den cuenta de esa historia, ¿no? Entonces ahí creo que hay, bueno, me voy quizás de tema, pero me parece que hay algo de lo No, bueno, terapéutico. esto es un temazo, Patricia. Aquí podíamos estar 3 años hablando de esto, ¿no? Pero claro, yo pensaba pues en muchos libros, ¿no? Porque también te iba a decir novelas. Bueno, es difícil, ¿no? Vamos poniendo etiquetas, ¿no? Y yo con algunos escritores también aquí esto lo he hablado, ¿no? Han escrito como algo de su vida y me dicen, no, pero el libro, pero tú piensas que es una novela. A ver, ¿qué es una novela? ¿No? Y luego también viene la frase esta de Gabriel García Márquez, ¿no? Que decía que la vida es lo que en realidad tú estás contando lo que recuerdas o Ujú. lo que La vida crees no que es la que uno recuerdas. vivió, sino la que uno recuerda y cómo recuerda para contarla totalmente. Exacto, entonces solamente cogiendo esta frase de Gabriel García Márquez, yo diría, pues prácticamente todo lo que escribamos, aunque pensemos que es autobiográfico, en realidad le podríamos poner la etiqueta de novela. Pero bueno, esto ya O aquí, al revés, en realidad, sí, todo lo que escribimos, aunque creamos que es sumamente 100% ficción, es viene de nosotras, o sea, de alguna forma se proyecta algo de nosotras, nuestra historia, nuestra idea, nuestro sentir, incluso lo que editamos, la forma en cómo lo contamos, si elegimos personajes, qué tipo de personajes. Nada es inocuo, nada es inocente, ¿no? nada es Eh, inocente. por supuesto que una cosa es un relato autobiográfico, otro más de autoficción o ficción pura, ¿no? El autobiográfico se reduce a contar los hechos tal como lo entiende y el sentido que le da a la persona que escribe, ¿no? Entonces yo narro un relato autobiográfico de mi vida, lo voy a contar con toda mi subjetividad, pero o sea, ese relato que se escribe da cuenta de los hechos que viví. Quizás la autoficción es mezclar la autobiografía con la ficción. Alguna vez escuché a un escritor que decía, ¿cómo nos damos cuenta? Y es cuando se cuentan tantos detalles que uno dice, bueno, es imposible que alguien recuerde tantos detalles de una experiencia, salvo experiencias muy concretas y significativas, ¿no? Pero detalles más sutiles que no tienen que ver con el centro de la historia, si los recordás, está más alineado la ficción que la autobiografía, ¿no? Total. Y después todo lo que es ficción, que por supuesto uno puede jugar y ahí está como, creo que nuestra gran facultad de la creatividad como especie humana, que podemos hacer uso de eso y hacer toda una sublimación si se quiere, pero siempre en algún punto hay algo de nosotras en eso que escribimos, ¿no? En una Mm, escritura, así como en una danza o en cualquier producción artística o en relación al arte, ¿no? mm. Mira, yo también hice un directo con María Fornet, no sé si la conoces, que ella es psicóloga y escritora también. Ella ha escrito algunos ensayos y también novelas. Y me acuerdo que hablamos de esto y ella me dijo que para ella toda escritura era autobiográfica. Y yo también estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo que he escrito novelas, en cierto punto la gente siempre quiere saber, ¿no? ¿Qué hay de verdad en esto y esto? Y tú has escrito esto porque a ti te ha pasado, porque es la curiosidad que tenemos, ¿no? Obvio. Entonces, pues yo siempre al principio decía, no, no, y tal, hasta que es verdad que fui pensando en esa ficción que estaba escribiendo y tengo que reconocer que es así, ¿no? El personaje no se parecerá en nada a mí. Estas circunstancias a mí no me han pasado directamente,
pero ahí hay mucho de mí, pues de lo que me preocupa, de cómo veo el Totalmente. mundo, de por qué he escogido este tema y no otro, y bueno, y a partir de ahí muchas cosas más, ¿no? Así que yo coincido con María también, ¿no? Toda escritura es autobiográfica. Totalmente, totalmente. Por lo menos autobiográfica en el sentido de que tiene algo de nosotras, ¿no? De nuestra historia de vida. Claro. Totalmente. Sí, sí, acuerdo, Y si acuerdo. te digo, Patricia, el hashtag escribir hace bien, ¿qué me dices? Un hashtag que he usado bastante. El año pasado, bueno, en el marco del evento de la jornada de escritura terapéutica que organizamos, em, se me disparan un montón de cosas, pero yo creo que muchas veces hablamos, bueno, escribir salva, era alguna frase que usaba antes, ¿no? Y dice, bueno, por ahí es muy grande salva y a algunas personas les genere, no sé, ciertas, no le guste tanto, pero hay algo que yo coincidía con la mayoría de las personas y es que escribir hace bien, de alguna u otra forma escribir hace bien, y no necesariamente tenés que estar con una herida emocional para poder recibir de alguna forma o sacarle los beneficios de la escritura. Cualquier persona que se sienta y escribe de lo que necesite escribir, le va a hacer bien, ¿no? El mismo acto de escribir tiene efectos contundentes no solo a nivel emocional, sino físico. Entonces, creo que esa es una frase chiquitita, pero que creo que enmarca un montón de ideas, ¿no? Así que ha sido mi hashtag favorito en los últimos tiempos. Y todo esto vino al hilo del congreso que organizaste el año pasado, que no quiero dejar de mencionarlo, el primer Congreso Internacional de Escritura Terapéutica. Y tú fuiste Sí, brevemente fue el primer. la que ideó la idea y quien organizó todo esto. Sí, yo siempre hablo en plural porque no me gusta marcarme sola, pero es cierto que el año pasado organicé la primera jornada, lo llamé jornada, era algo Sí. chiquitito, primera edición, donde tuvimos, bueno, como invitada a lujo a vos, Sonia, tuvimos otras colegas que estuvieron participando, exponiendo sus trabajos con la escritura en diferentes espacios de ayuda, hubieron talleres de escritura que fueron magníficos, hubieron unas 160 personas inscritas y un promedio de 100 y moneda online en vivo durante, creo que fueron 5 horas de Zoom. Y aunque de alguna forma lo hice desde mi marca personal, la organización, siempre hubieron muchas personas acompañando. Y este año, si sale todo bien, se viene la segunda edición. Todavía no está nada confirmado, pero bueno, pronto, pronto lo confirmaremos ahí por las redes y demás. Pero sí, un evento que a mí me encanta porque es una forma de dar a conocer Sí. voces de colegas que están haciendo, trabajando con la escritura y por ahí no se conoce tanto, bueno, por lo que conocemos de la visibilidad, ¿no? En las redes a veces no tiene tanta llegada y era un evento importante para eso. Totalmente. Yo te felicito, Patricia, porque por la iniciativa y porque es cierto que quedó súper bien, muy bien organizado, los ponentes también genial, los talleres. Luego es verdad que también el público, las personas muy, muy, muy pendientes de todo. Es que fue muy bonito. Así que para ti seguro que fue algo muy gratificante y me alegro de que vaya a haber otra. Sí, gracias, gracias, Sonia, gracias. Ya recibirás la invitación cuando se confirme la segunda. Bueno, tú sabes que yo te sigo, que me voy a enterar seguro. Claro. Bueno, diría también, Patricia, para ir un poquito acabando, no sé si hay algo que no haya salido que a ti te gustaría decir, algún comentario final que quieras hacer, siéntete libre de cualquier Bueno, cosa que temas igual creo que consideres quedan importante para. que no hemos hablado, no sé. Sí. No, creo que hemos hablado un montón de cosas que darían para seguir conversando más. Simplemente quizás para quienes escuchen, el momento que sea que escuchen este video, eh, silencien las voces que dicen, no sé si me saldría bien escribir y simplemente agarren una hoja y empiecen a escribir, ¿no? Y escribir de lo primero que tengo en la cabeza, lo que necesito, sobre qué te gustaría escribir, por qué te convoca la escritura. Lo que tengas ganas, bajarlo al papel es un primer paso. Así que más que nada mensaje para quienes nos escuchen eso y bueno, nos encantaría después en los comentarios del video que nos dejen sus resonancias de lo que han escuchado hasta acá. Por supuesto, espero que dejen los comentarios. Yo también, Patricia, pondré tu Instagram porque tú eres muy activa en Instagram y a las personas que hayan visto esta entrevista que les gustaría pues estar pues sabiendo actualizados lo que haces, tanto el congreso como las ediciones, ¿no? Que ya vas por la quinta de la formación o otras cosas que se te ocurran que vayas haciendo. Sí, Pondré también aquí en los comentarios para que te puedan seguir y que se puedan ir estando informados de todo. Y darte las completamente. gracias, Patricia. Me hace mucha, mucha, mucha ilusión tener esta entrevista de las dos en mi canal de YouTube, en el que hablo, pues bueno, de coaching, pero también siempre como muy enfocado a la escritura. Así que te doy las gracias, un abrazo enorme y bueno, y nosotras seguimos hablando. Gracias, Sonia. Un placer, un placer. Besito. Gracias. Chao, chao. Chao.